Chandra Jaya Gora Bhakta Vinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Bueno, entonces seguimos con el Chaitanya Charitamrita y estamos leyendo el Madhya Lila, capítulo 8, verso 200. Comencemos con ese verso, porque vamos a seguir leyendo. ¿Hay un verso anotado ahí? Sí. Ok. Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hemata Sera Trikata Paraspara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hemata Sera Trikata Paraspara Hemata Sera Trikata Paraspara. Again. Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Hemata Sera Trikata Paraspara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Prabhu Puche Ramananda Karena Uttara Hey Mata Seira Trikata Paraspara Prabhu Puche. Prabhu Puche El Señor pregunta. El Señor pregunta Ramananda, Ramananda Raya Ramananda. Raya Ramananda Y el Prabhupada decía Ramananda, Roy. ¿No? Se escribe Raya, pero Prabhupada dice Roy. Bueno, entonces seguimos. Cadena, Karena da, Da Uttara, Uttara respuestas. Respuestas Emata, Mata de ese modo. de ese modo Seiratre, Seiratre esa noche. esa noche Kata, Kata conversación. Conversación Paraspara, Paraspara mutua. Mutua Bueno, ahora viene la traducción. Sri Chaitanya Mahaprabhu hacía las preguntas y Ramananda Rai daba las respuestas. De ese modo pasaban la noche conversando.
Bueno, ahí no hay significado. Vamos a seguir con el próximo verso. Una cosa también es que esto no es sánscrito, ¿no? Chaitanya Charitamrita. Hay muchas citas de los Vedas, Bhagavatam y otras escrituras, pero el texto mismo de Chaitanya Charitamrita en bengali. Esa también fue la lengua de Srila Prabhupada. Y ¿no? Estamos escuchando la conversación entre Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy. ¿No? Ramananda Roy. La historia es que Sarvabhauma Bhattacharya había dado el consejo, ¿no? El pedido. Había pedido a Chaitanya Mahaprabhu que vaya a ver a Ramananda Roy. ¿No? La historia de Sarvabhauma Bhattacharya fue que él era el pandit de la corte del rey en Prataparudra, ¿no? El rey Prataparudra en Jagannath Puri. ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu había aceptado la orden de sannyas, ¿no? Y empezó a viajar. El primer viaje que hizo fue a Jagannath Puri. ¿No? Y después de haber aceptado la orden de sannyas, también había recibido un sannyas danda. ¿No? Yo tengo uno arriba, pero no lo uso en el momento. A veces es impráctico viajar con sannyas danda. ¿Sí? Me han roto la danda. Sí. ¿No? Una vez estaba en Colombia y me la sacaron por la fuerza. ¿No? Sí. No. Y después me la dieron quebrada en 3 partes. ¿Sí? Y por eso no viajo más con danda. Bueno, entonces Chaitanya Mahaprabhu ha aceptado la orden de sannyas y empezó a viajar por 6 años, ¿no? Sin parar, ¿no? Y el primer viaje, como dije, fue, ¿no? de Jagannath Puri. Y en el camino, ¿no? Estaba viajando con sus asociados y también estaba Nityananda Prabhu, ¿no? Y Nityananda Prabhu era como Avaduta, más o menos, ¿no? Era bueno, era Baladeva, Balarama, ¿no? Bueno, eso, la primera expansión del Señor. Y lo estaba acompañando Chaitanya Mahaprabhu en sus pasatiempos, ¿no? Krishna aparece regularmente, ¿no? Por ejemplo, apareció como Ramachandra, apareció como Krishna, ¿no? Entonces, y cada vez que viene el Señor, ¿no? Viene con una moralidad muy particular, ¿no? Por ejemplo, cuando Krishna apareció hace 5.000 años, apareció una familia de kshatriyas, ¿no? Para destruir la influencia demoníaca y proteger sus devotos. Pero cuando Krishna apareció de nuevo como Chaitanya Mahaprabhu, apareció como devoto, ¿no? Y sus eternos asociados también aparecieron de la misma forma para asistirle en su misión, ¿no? Entonces, Nityananda había estado muy en desacuerdo que Chaitanya Mahaprabhu había aceptado la orden de sannyas, ¿no? Una vida tan estricta, ¿no? Entonces, cuando estaban viajando a Puri, en un momento Chaitanya Mahaprabhu quiso tomar un baño en la Ganga. ¿Cómo dicen? El Ganges. Acá dicen el Ganges, ¿no? Allá es la Ganga. Bueno, entonces, y le dio la danda a Nityananda para que la cuide, ¿no es cierto? Y cuando Chaitanya Mahaprabhu volvió del baño, no encontró la danda. Entonces le preguntó a Nityananda, ¿qué pasó con mi danda? Y él dijo, la quebré y la tiré al río. Y de esta manera, Chaitanya Mahaprabhu se enojó, ¿no? Porque él había en realidad venido como para dar el ejemplo del devoto, de la vida devocional. Inclusive, ¿no? Para mostrarle a los demás qué era en realidad, qué significaba la orden de sannyas, ¿no? Y quería darles ejemplo perfecto. Entonces, como veía que sus asociados no lo apreciaban mucho, que había aceptado la orden de sannyas, se separó con ellos, no quería viajar más con ellos.
y siguió viajando solito. Y en esa manera llegó a Puri, ¿no? Y entró en el templo de Jagannath Puri. Y cuando entró en el templo de Jagannath Puri estaba Samabharacharya. Samabharacharya era, como decimos, el pandit, ¿no? El erudito, ¿no? En la corte. Y era un erudito famoso por todas las partes de la India, ¿no? De muchas partes de India venían para estudiar bajo él. Bueno, justo estaba Samabharacharya en el templo cuando entró Chaitanya Mahaprabhu. Y ¿no? Cuando Samabharacharya lo vio a Chaitanya Mahaprabhu, un sannyasi tan jovencito, tan hermoso, ¿no es cierto? Entonces él pensaba que este sannyasi no va a poder mantenerse como sannyasi por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y lo vio entrando y de repente cuando estaba enfrente del altar, vio que se cayó. Chaitanya Mahaprabhu estaba experimentando su éxtasis espiritual, ¿no es cierto? Y se desmayó, se cayó, ¿no? Entonces había unos guardias ahí, ¿no? Entonces inmediatamente les llamó la atención, que se está acostando ahí para dormir enfrente del altar, ¿no es cierto? No, ellos no los veían muy espiritual ese asunto. Entonces se acercaron para agarrarlo, ¿no es cierto? ¿No? Y tirarlo para afuera. Entonces Samabharacharya se metió, interfirió, ¿cómo se dice? No. ¿No? Interfirió, no, y dijo, no, llévalo a mi casa. ¿No? Porque Samabharacharya sabía que, ¿no? los devotos se desmayaban, experimentaban éxtasis espirituales, pero él no era devoto, sino que era en realidad solo erudito, ¿no? Y Prabhupada también decía como Mayavadi, ¿no? En última instancia estuvo impersonal después de la liberación. No, sin práctica en el servicio devocional, sin llevar a cabo la vida devocional, no es posible, ¿no? Penetrar esa ilusión ese material, esa maya, ¿no? Entonces, pero él se sintió muy atraído, quería tenerlo cerca, para observarlo de cerca, ¿no es cierto? Y lo llevó a casa. Y bueno, agarró, ¿no? Parecía que estaba muerto, no se movía. Y para ver si todavía estaba bien, agarró un poco de algodón, ¿sí, no? Y lo puso enfrente de sus fosas nasales para ver si estaba respirando todavía. Y descubrió que estaba respirando muy levemente, ¿no? Entonces, después esto como ya no sabía qué hacer, ¿no? ¿Sí? Y mientras tanto, los devotos habían llegado a Jagannath Puri, ¿no? Con Nityananda. Y cuando llegaron al templo, había un tópico solamente. Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido, que había venido un sannyasi influyente, ¿no es cierto? Muy impresionante, que se había caído en frente al altar y todo esto. Y que se había llegado Samabharacharya a casa. Entonces los devotos ya tenían experiencia con el estado de éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu. Sabían que lo único que lo iba a traer de vuelta a la conciencia externa era un buen kirtan, ¿no? Así un heavy metal kirtan, ¿no? Entonces fueron, ¿no? A ver, entonces empezaron un kirtan en casa de Samabharacharya, ¿no? Y, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu volvió, ¿no? Pues, a la conciencia externa, así decir, ¿no? Y inmediatamente los devotos, no recuerdo el nombre del devoto ahora, pero había un devoto, era familiar de Samabharacharya, ¿no? Entonces inmediatamente empezó a hablarle a Samabharacharya, entrégate, es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Gopinathacharya, ¿no? Sí, Gopinathacharya. Entonces, pero Samabharacharya era muy escéptico, ¿no? Muy escéptico, ¿no? Pero sentía mucha compasión con Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y pensaba, bueno, ese ¿no? Tiene que ser bien entrenado filosóficamente, ¿no es cierto? Entonces le invitó, ¿no? A educarlo y Chaitanya Mahaprabhu aceptó, ¿no? Tenía su propósito. Entonces Samabharacharya le ofreció un asiento un poco elevado, ¿no? Y bueno, y empezó a hablarle de Vedanta Sutra, ¿no es cierto? Y hablaron muchos días,
¿no? Y después de un tiempo, Sarvabhaumacharya empezó a pensar que no entiende nada, parece, porque no hace ninguna pregunta, ningunos comentarios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces le dijo eso, ¿no? ¿Sí? Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, en realidad yo entiendo el Vedanta Sutra, ¿no? Porque el Vedanta Sutra es como el sol, autorefulgente. Pero no, lo que no entiendo son sus comentarios, ¿no? Vedanta Sutra es como el sol, y tus comentarios parecen como si las nubes que cubren el sol. Y eso nunca lo había escuchado, ¿no? De ningún discípulo, ¿no es cierto? Entonces dijo, bueno, entonces vamos a escuchar tus comentarios. Y Chaitanya Mahaprabhu empecé a sus comentarios, ¿no es cierto? Y al escuchar los comentarios, Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhaumacharya quedó. No sé cómo en palabras, ¿no? Se quedó cada vez más asombrado, ¿no es cierto? Y tuvo realizaciones y ya empezó a pensar con, debe ser el autor del Vedanta Sutra, ¿no es cierto? ¿No? Autor, ¿no? Entonces se entregó, ¿no? A Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y cuando se entregó, estaba tan inspirado que así espontáneamente se dice, ¿no? No, empezó a dar 100 versos glorificando a Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Y bueno, se quedó el discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? ¿Y qué fue la cosa ahora que quería? Entonces Sarvabhaumacharya también conocía, ¿no? Un devoto, Ramananda Roy. ¿No? Entonces cuando normalmente se había burlado de Ramananda Roy, ¿no? Porque no era devoto, él no era, y Ramananda Roy era un devoto muy avanzado, ¿no? Y siempre pensaba que los devotos eran unos sentimentales, ¿no? Sentimentales. ¿No? Entonces, de repente, al volverse devoto mismo, ¿no? Realizó que, Ramananda Roy también, un gran alma, ¿no es cierto? Y le pidió a Chaitanya Mahaprabhu que lo vaya a ver. ¿Mm? Y de esa manera Chaitanya Mahaprabhu fue, ¿no? a las orillas de Godavari, en el sur de la India. ¿No? Godavari, ¿no? Es un lindo lugar. ¿Fuiste una vez? Godavari. ¿Sí? Bueno, entonces fue y tomó su baño en la orilla del río Godavari. ¿No? Y bueno, seguía, ¿no? Llevaba una vida ejemplar. Entonces empezó a tomar su baño y de repente descubrió que había una posesión ahí cerca, ¿no es cierto? Y por los banderines, eso, ¿no? Reconoció que algo del gobierno, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Inclusive, ¿no? Esto, ¿no? En las épocas védicas, todo era muy ritualista, no se mantiene cierto estándar, ¿no? Por ejemplo, cuando venía el gobernador, también llevar una sombrilla también, y banderines, no sé si. Había un grupo de brahmanes que cantaban mantras para invocar la auspiciosidad, ¿no es cierto? ¿No? Había músicos también que tocaban, ¿no es cierto? De esa manera, ¿no? El Ramananda Roy había venido, era gobernador, ¿no? Era pues, subordinado al rey Bhadraparudra, ¿no? Entonces él estaba por tomar su baño ahí, su baño sagrado, ¿no? Pero también de repente lo vio Chaitanya Mahaprabhu, un sannyasi muy atractivo, muy, ¿cómo es que se? Carismático, sí, muy carismático. Y se sintió atraído, ¿no es cierto? Entonces se acercó a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y cuando se acercó, Chaitanya Mahaprabhu lo reconoció. Era un eterno asociado, ¿no? Ramananda Roy era uno de los Pandavas, no recuerdo ahora. Era Arjuna. Sí. Arjuna había aparecido, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu lo abrazó extáticamente, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Cayó cosas, lágrimas y todo, ¿no es cierto? Pero en un momento descubrió que lo estaban observando ahí los no devotos, los brahmanas y los no sé qué, ¿no? Entonces
El comportamiento, ¿no?, de los devotos es muy especial, ¿no? Y tampoco no deben manifestar cosas en público, sus emociones espirituales, ¿no? Mismo en el caso de Srila Prabhupada, ¿no? Prabhupada no mostraba mucho sus emociones trascendentales en público, ¿no? Yo estuve una vez, creo que estábamos hablando de esto ya, ¿no? ¿Ah? Hace unos días, ¿no? ¿Fue? Bueno, no, y Prabhupada tampoco nunca hablaba así en público de Madhurya Rasa, de las gopis con Krishna y todo esto, no sé. Entonces Prabhupada lo hablaba, ¿no?, con los devotos, los que eran devotos. Y también Prabhupada nos dio el libro Krishna, del 10º canto, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a leer el libro Krishna, a veces me asombraba de la cantidad de filosofía que Prabhupada metía ahí, ¿no es cierto? Uno leía las gopis, pero iba no somos cuerpo, todo esto, ¿no? Ahora puedo entender que, bueno, lo hizo Prabhupada para protegernos, para que entendiéramos muy bien de lo que se trata todo esto, que no comenzamos a especular y no compararlo, no, con affairs, ¿cómo es? Affairs, no. ¿Cómo se dice? Amoríos, ¿sí, no? Mundanas, ahí está, mundanas. Bueno, entonces Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, asumió, volvió a mantener la etiqueta, ¿no es cierto?, ¿no? Y yo dije, no invito a Ramananda Roy a venir, ¿no?, a hablar, ¿no?, para que tengan la asociación de forma más privada, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, cuando se encontraron, entonces, ¿no?, Chaitanya Mahaprabhu empezó las preguntas a Ramananda Roy. Y Ramananda Roy se sentía muy incómodo. ¿Cómo? ¿No? Tú eres mi superior. Yo te tengo que hacer preguntas, no que tú me haces preguntas. Pero asumió esa posición, ¿no? Se entregó a Chaitanya Mahaprabhu, a su deseo. ¿No? Entonces Chaitanya Mahaprabhu empezó a hacer sus preguntas. No eran las preguntas exactas, pero creo que fue la primera pregunta que le hizo, ¿no?, ¿qué se debe hacer para despertar, ¿no?, la conciencia espiritual, el corazón? Y Ramananda Roy respondió que uno debe aceptar estrictamente el sistema de Varnashrama Dharma, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, pero ese es externo, ¿no? No hay más, ¿no? Y seguían, ¿no? Él seguía preguntando, hasta que Chaitanya Mahaprabhu siempre decía, sí, está bien, pero no hay algo más, ¿no? Y de esa manera siguen, ¿no?, hablando hasta llegar ¿no?, a las partes más confidenciales, las shastras, la relación amorosa entre Krishna y las gopis, ¿no?, los que no son, bueno, como dije antes, no son para el público, ¿no es cierto? Y cuando terminó la conversación, ¿no?, Chaitanya Mahaprabhu empezó a hacer otras preguntas, ¿no? Así, preguntas de sentido común, ¿sí? ¿No? Sentido, cómo los devotos ven, ¿no?, ciertas cosas. Y ahora estamos comenzando con eso. Me dieron la Chaitanya Charitamrita, ¿no?, justo cuando llegamos al culmine de la relación con Krishna con las gopis. Y me pensé que hay tanta gente nueva acá, ¿no es cierto?, que no es tan importante, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué te parece? Me cuesta hablar de esos temas confidenciales entre los devotos que no tienen mucha experiencia todavía. O hasta invitados que están por primera vez. ¿Se entiende? ¿Me disculpan? ¿Sí, no? Bueno, entonces, seguimos con el próximo verso. Prabhu kahe con vidya madhyasara, Raya kahe Krishna bhakti vina vidya nahi ara. En cierta ocasión, el Señor preguntó, de todos los tipos de educación, ¿cuál es el más importante? Significado. Ramananda Roy, no, está mal puesto, ¿no? El próximo verso.
Ramananda Rai contestó, la única educación importante es el trascendental servicio devocional a Krishna. Ahora viene el significado. Los versos del 245 al 257 son preguntas y respuestas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy. En esos intercambios se da un intento de mostrar la diferencia entre la existencia material y la existencia espiritual. La educación consciente de Krishna es siempre trascendental y es la mejor de entre todas las formas de educación. El objetivo de la educación material es aumentar las actividades de la complacencia material de los sentidos. Más allá de la complacencia material de los sentidos, hay otra forma negativa de conocimiento que recibe el nombre de Brahma Vidya, conocimiento trascendental impersonal. Pero más allá de ese conocimiento del Brahman impersonal, Brahma Vidya, está el conocimiento del servicio devocional al Señor Supremo Vishnu. Ese conocimiento es más elevado y todavía más elevado es el servicio devocional al Señor Krishna, que es la forma de educación más elevada. Según el Srimad Bhagavatam 4, 29, 49, Tat kalma haritosham yasa vidya tanmatir jaya. La actividad destinada a complacer al Señor Supremo es la mejor, y la educación que realza nuestra conciencia de Krishna es la mejor. El Srimad Bhagavatam 7.5, 23 a 24 afirma además, Shvavanam kirtanam Vishnu smaranam parasevanam achalam bandhanam dasyam sakyam atmanivedanam iti pungsarpita Vishnu bhakti senavalakshana kriyeta bhagavati adha tanmaye ditam utamam. Con estas palabras, Prahlad Maharaj respondió a una pregunta de su padre. Prahlad Maharaj dijo, escuchar o cantar acerca del Señor Vishnu, recordarle, servir a sus pies de loto, adorarle, ofrecerle oraciones, ser su serviente o su amigo, sacrificarlo, todo por servirle. Todo ello son formas de servicio devocional. Cuando alguien se ocupa en esas actividades, se considera que su educación ha llegado a la perfección suprema. Bueno, acá estamos. Pablo concluye acá el significado. ¿No? La educación es esto. Shravanam kirtanam vishnu smaranam parasevanam achanam vandanam sakyam dasyam sakyam atmanivedanam. ¿No? Y en otro momento, Ley Pablo decía, eso es servicio devocional. Los 9 procesos. ¿No? O sea, está todo incluido en esos 9 procesos. ¿No? Y como sabemos, ¿no? Todo comienza con Shravanam, escuchar. ¿No? Y no escuchar a cualquiera, sino que hay personas que han realizado la conciencia de Krishna, que son devotos. Cuando se escucha de esos devotos, ¿no? Al haber mucha más realización, ¿no? Automáticamente las vibraciones sonoras tienen otro efecto. ¿No? Van purificando el corazón. ¿No? Chairudarpanamajanam, ¿no? El corazón se va purificando de toda la suciedad acumulada desde ilimitadas vidas. ¿No? Esa es la ocupación, o la cosa, el significado, el propósito de la vida humana. ¿No? Después de haber pasado por tantos diferentes cuerpos, diferentes formas de vida, ¿no? Al obtener una forma humana, ¿no? El Vedanta Sutra dice, Atato Brahma Jigyasa. Ahora debemos empezar a hacer preguntas, y no como comer, dormir, aparearnos y defendernos, ¿no? Sino que, ¿no? Debemos empezar ¿no? A escuchar acerca de nuestra verdadera identidad, ¿no? Acerca del Brahman,
¿no? De lo que es espiritual, la manifestación que se encuentra más allá de esa manifestación material, ¿no? Entonces, creo que lo mencioné el otro día, leí en una parte Pablo decía, ¿no? Después de tanto esfuerzo, hemos obtenido la forma humana. Y si no la usemos para el verdadero propósito, es una gran pérdida. ¿No? ¿No? Porque esta forma humana, ¿no? es como un trampolín, ¿cómo se dice trampolín? Trampolín, ¿no? para salirnos del mundo material. Así cuando vas a la piscina, te subas al trampolín, ¿no es cierto? Entras en otro elemento, ¿no es cierto? Así que esto, ¿no? Prahlad Maharaj, ¿no? menciona este verso a su papá. ¿No? El padre lo había recogido, ¿sí? ¿no? Recogido, y lo puso en el regazo, ¿no? Y le olió el cabello, como hacen los padres, ¿no? con los niños. ¿No? Y con mucho cariño le preguntó, ¿y Praladcito? ¿No? ¿Qué has aprendido de tus maestros? ¿No? Bueno, en realidad lo levantó 3 veces al regazo. ¿No? Pero en una de esas veces él dijo, bueno, lo mejor que he aprendido, ¿no? es Shravanam Kirtanam Vishnu. Y cuando Hiranyakashipu escuchó, ¡Vishnu! ¿Cómo? ¿No? Porque era el enemigo de Hiranyakashipu. ¿No? El enemigo declarado, sí, declarado, gloriado, ¿no? Y quería, ¿cómo es? Destruirlo, aniquilarlo, hacerlo desaparecer. ¿No? Y cuando escuchó esto, Vishnu, no. Sí, y le dio un, ¿cómo es? Un golpe, ¿sí? Lo sacó del regazo. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? ¿No? Y lo sujetó a muchas formas de ataques, ¿sí? ¿No? Lo tiró de un cerro alto, así, un niño chiquitito, ¿no es cierto? ¿No? Pero no pasó nada. Hay un cuadro muy bonito en el 7º canto. ¿No? Está cayendo, ¿no? Para caer, y abajo está Vishnu, así como agarrándolo. Lo tiró a una cueva de serpientes venenosas, ¿no es cierto? ¿No? Y no le hicieron nada. ¿No? Y inclusive lo echó a una olla con ghee hirviendo, ¿sí? Y Krishna lo protegió. ¿No? Y muchas cosas más. Y al fin, Hiranyakashipu estaba más iracundo todavía. ¿Cómo es que no lo puedo matar ¿no es cierto? He matado a todos mis enemigos y ¿cómo es que no lo puedo matar a este? ¿Qué es? Y le preguntó, no, ¿cómo es que no te puedo matar? ¿De dónde sacas esa fuerza? Y Prahlad Maharaj simplemente dijo, yo recibo esa fuerza de la misma fuente como tú, papito. Papi, ¿no? Papi. Y entonces Hiranyakashipu me preguntó, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? Prahlad Maharaj dijo, ¿qué dijo? ¿Ah? Está en todas partes. ¿Por qué dijo esto? Porque Prahlad realmente veía a Krishna. Era completamente, como Pablo dice, el término tan lindo, conciencia de Krishna. Ser consciente de Krishna. ¿No? Ver y percibirlo Krishna, no en todo. ¿Sí? Mismo como dice Krishna en Bhagavad Gita, yo soy el sabor del agua. ¿No? Y hay clases donde Pablo explica esto. ¿No? Pablo dice, hasta un alcohólico, ¿no? Cuando toma sus bebidas, y no puede decir, el sabor es Krishna. ¿No? También se va purificando. ¿No? Bueno, ¿no? Entonces dijo, ¿no? Puede ser que esté en esa columna, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Y tiene bueno, y para sí, Hare Krishna. ¿No? Y pegó con toda la fuerza que tenía, pegó esa columna.
¿no? Y se escucha un rugido, ¿sí? ¿No? No sé cómo, pero algo así, ¿no es cierto? ¿No? León, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Y saltó un ser muy increíble, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ustedes conocen toda esa historia, ¿no? Y al final, cuando habían matado a Hiranyakashipu y se había agarrado los intestinos de este demonio y se lo ha puesto alrededor del cuello, ¿no? Como guirnalda, ¿no? Querían darle una guirnalda de flores, ¿no? ¿No? Pero Nrsingadev, no, ¿qué está diciendo? Ya, no, Hiranyakashipu, Nrsingadev, ¿no? Usaba una guirnalda de intestinos. ¡Oh! No sé. Sí. Entonces los semidioses también estaban ahí observando la escena, ¿no es cierto? No. Y no tenían miedo ¿no? Esa aparición, esa personalidad tan especial. Y le dieron una guirnalda para hablar y dijo, vaya, viene por ti, vamos. Apacígualo, ¿cómo se llama? Apacígualo, ¿no es cierto? Y ¿no? Cuando se acercó para hablar, inmediatamente cambió toda la moralidad, ¿no? Y con mucho cariño agarró para lo soltó en el regazo y empezó a lamerlo, ¿no? Se dice en el Bhagavatamrita, porque los leones no solo, ¿cómo se huelen, ¿no? Sino que, ¿cómo se lamean? ¿No? Lamen a su, como los gatos, los perros, todos los, ¿no? Todos hacen eso. Sí. Con mucho cariño y quiso darle una bendición, ¿no? Y Prahlad, ¿qué dijo Prahlad? Yo no necesito. Estoy completamente satisfecho, ¿no? En tu servicio, mi Señor, ¿no? Pero el próximo momento, pero quiero que le das una bendición a mi padre, ¿no? Y Prabhupada, hablando de esto, Prabhupada decía, ¿no? El padre le había dado tantos problemas, quería matarlos en tantas veces, pero aún así Prahlad estaba solo pensando del bien, ¿sí? Cómo hacer del bien, ¿no? A ese demonio. ¿Eh? Y después Prahlad empezó a glorificar, ¿no? A Nrsingadev. Y Prabhupada citaba mucho esos versos, ¿no? de la glorificación de Prahlad Maharaj Nrsingadev. Sí, muy lindos versos. Bueno, ahora no recuerdo. Pero de todas formas. ¿Eh? Sí, bueno, me fui por Nrsingadev ahora. Disculpen. Bueno, entonces, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu está preguntando cuál es la verdadera educación, ¿no? ¿A qué es lo que debemos dar verdadera atención, ¿no? Entonces, ¿no? Pablo menciona acá, ¿no? La verdadera, bueno, Pablo va a estar explicando eso, que la verdadera educación es, ¿no? Y debemos cuidar, ¿no? Todos los que dependen de nosotros, debemos darles una oportunidad para que se aprovechen de esa gran oportunidad para volverse conscientes de Krishna, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, cuando los padres en la familia son devotos, ¿no? Todo el tiempo están prestando reverencia al altar, las deidades, ¿no? Son muy cuidadosos cuando cocinan, y todo esto cuando hablan, ¿sí? Entonces, naturalmente los niños, ¿no? Al observarlos, ¿sí? ¿No? Comienzan a copiar eso. ¿Sí? Desafortunadamente hoy en día muchos niños los mandamos a los colegios karmis, ¿no? Y eso no le hace muy bien, ¿no? Pero Prabhupada tenía esa idea que nosotros educáramos a nuestros niños mismos. ¿No? Prabhupada quería gurukulas, ¿no? Quería comunidad agrícola, ¿no? Afuera, para que los grihastas lleven su vida ahí. Prabhupada quería solo que los predicadores den en la ciudad, manteniendo centros de prédica donde la gente puede venir y conocer la conciencia de Krishna, ¿no? Mientras que todos los grihastas que vivan en las fincas fuera de las ciudades.
¿no? Produciendo lo que necesitan, ahí mismo lo que necesitan. ¿Sí? Esa fue la idea. Y hay lugares, bueno, más o menos desarrollados, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una finca en Hungría. ¿Es Hungría? ¿Es Hungría? Sí. Hungría. Sí, muy lindo lugar. ¿Fuiste? ¿Sí? Claro que conoces, ¿no? Cuenta un poco. ¿Qué fue lo que te impresionó ahí? Es más o menos autosuficiente. Autosuficiente. Sí, más o menos. Yeah. Eh, ¿Y usa electricidad? sí, más tiene reglas tampoco limitado Yeah. por consumo, no tiene exceso. Yeah. Una vida modesta. Yeah. Tiene la gente que habita la comunidad y tiene la gente que habita fuera al vilajo. ¿Cómo? In the village. Oh, yeah. Some people who live on the community and some who live in the village. It's different standards. Uh-huh. Si quiero vivir en la comunidad. Traductora. Es diferentes estándares dentro de la comunidad. Yeah. Si quiero vivir en la comunidad en un alto estándar. Ya, es muy hermoso ahí. Muy pintoresco también. Sí, muy artístico, ¿no? Mucha estética, ¿cómo se llama? Muy estético. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de Varnashramadharma. Mi padre quería que nosotros también realizáramos el Varnashramadharma. ¿No? Inclusive al final Pablo decía, solo cumplimos 50%, ¿sí? El otro 50% es el establecimiento del Varnashramadharma, sistema Varnashramadharma. Bueno, me fui un poco acá, perdí no está mencionando, ¿no? Tiene que salvarme acá, porque se fue la pantalla. La razón por que uso ese aparato es que no, mis ojos son bastante viejos y no puedo leer las letras chiquititas, ¿sí? Acá puedo agrandarlos. Ya. Krishna, disculpa. ¿Sabes algo de esto? Comenzamos con 200, ¿no? 244. Ya, 424. Sí. Bueno, mientras tanto, ahora que estamos escuchando las preguntas, había otra pregunta que le hicieron a Yudhishthira una vez. ¿No? ¿Recuerdan cuando ellos estaban viviendo en el bosque? ¿No? Estaban en exilio. ¿No? Entonces estaban en medio del bosque y no había agua. Entonces Yudhishthira empezó a mandar a sus hermanos a buscar agua. ¿No? Y se fueron uno tras otro. Bueno, uno primero fue y no volvió por mucho tiempo. Pero entonces mandó otro hermano, tampoco no volvió. También mandó otro hermano, no volvió. Y otro más y no volvió. Entonces por fin él mismo fue. ¿No? Y siguiendo las huellas, ¿no? De sus hermanos. Y de esa manera llegó a una, ¿cómo es eso? Un lago, muy hermoso. Entonces se va acercando al agua para tomar un poco de agua. Primero vio que, ¡wow! Estaban tus hermanos ahí, estaban tirados. Parece estar muertos, no sé. Y cuando se estaba acercando al agua, escuchó una voz. Si tú quieres tomar este agua, tenés que responder mis preguntas primero. Si no, te vas a caer muerto a tocar el agua. No, hijo, ¿no? Así más fuerte, ¿no? ¿No? Y los demás hermanos, como eran kshatriyas, ¿no es cierto? No aceptaron ninguna cosa, autoridad externa, ¿no? Entonces no hicieron caso y por eso todos se quedaron tirados en la orilla, ¿no? Muertos, aparentemente.
Pero Yudhishthira era el más sabio entre los Pandavas. ¿No? Es por eso que Krishna lo había elegido como emperador también. Bueno, entonces Yudhishthira no estaba dispuesto a responder las preguntas. Y entonces esa voz hizo varias preguntas. Y una pregunta fue, ¿qué es lo más maravilloso, lo más increíble en el mundo material? Entonces Yudhishthira respondió esa pregunta, respondió varias preguntas. ¿No? Y respondió esa pregunta, dijo, lo más increíble en el mundo material es, aunque todo el mundo se está enfrentando a la muerte, ¿no? Los que están acá no son conscientes, ¿no? No están pensando, están viviendo como si no morirán. Sí. Bueno, eso recordé ahora que estaba trabada ¿cómo se dice? Este aparato. Bueno, entonces la próxima pregunta es Kirti Gana Matya Jivera Konvara Kirti Krishna Bhakta Valiya Yanhara Haya Kyati. Sri Chaitanya Maha preguntó entonces a Ramananda Roy, de entre todas las actividades gloriosas, ¿cuál es la más gloriosa? Y Ramananda Roy contestó, la persona que es famosa por ser devoto del Señor Krishna disfruta de la fama y la gloria más elevada. Y Prabhupada dice, la mejor reproducción de que puede gozar un ser viviente es la de ser devoto de Krishna y actuar con conciencia de Krishna. En el mundo material todos tratamos de ser famosos por tener una gran cuenta bancaria o acumular grandes opulencias materiales. Entre los karmis hay una constante competición por progresar en una sociedad rica. El mundo entero gira en función de esa actitud competitiva, pero la fama y el renombre que de ellos se derivan son temporales, porque solo duran mientras que existe el cuerpo material temporal. También es posible lograr la fama como Brahma Jnana, como erudito impersonalista, o llegar a ser una persona materialista opulenta. En cualquier caso, la fama así obtenida es inferior a la fama de devoto de Krishna. En el Garuda Purana se dice, Kalau Bhagavatam Nama Dulabam Naiva Lapyate Brahma Rudra Padot Krishnam Guruna Katitam Mama. En la era de Kali, la fama de quien es conocido, en la era de Kali, la fama de quien es conocido por ser un gran devoto no es nada frecuente. Esa posición es, sin embargo, superior a la de los grandes semidioses como Brahma y Mahadeva. Esa es la opinión de todos los maestros espirituales. En el Itihasa Samuchaya, Narada dice a Pundarika, Janmantara Sahasreshu Yasyasyad Buddhirit Dishi Daso Ham Vasudevasya Sarvalokam Samudharet. La persona que después de muchísimas vidas llega a comprender que es el sirviente eterno de Vasudeva, puede liberar todos los mundos. En el Adi Purana, en una conversación entre Krishna y Arjuna, se dice, Bhaktanam anugachanti muktaya surivi saha. La posición liberada más sublime procede del conocimiento védico. Todo el mundo sigue los pasos del devoto. De forma similar en el Brihanaradiya Purana se afirma además Adyapi Chamuni Shrestha Brahmatya Apidevataha. Hasta ese momento ni siquiera los grandes semidioses como Brahma y el Señor Shiva conocían la influencia del devoto. En el Garuda Purana dice,
Ramanam Sahasrebhya Shastra Yaji Vishishyate Shastra Yaji Sahasrebhya Sarva Vedanta Praraga Sarva Vedanta Vidkotya Vishnu Bhakto Vishishyate Vaishnavanam Sahasrebhya Ekantye Vishishyate. Está escrito que de entre miles de brahmanas, tal vez uno esté cualificado para celebrar sacrificios, y que de entre los miles de brahmanas cualificados, que son expertos en ofrendas y sacrificio, tal vez un brahmana erudito haya llegado más allá del conocimiento védico. A él se le considera el mejor de entre todos los brahmanas. Aún así, de entre miles de brahmanas que han superado el conocimiento védico, tal vez uno sea un Vishnu Bhakta, y esa persona es sumamente famosa. De entre muchos miles de Vaishnavas como él, el más famoso es el que está completamente establecido en el servicio del Señor Krishna. En verdad, la persona que está consagrada por completo al servicio del Señor va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. En el Srimad Bhagavatam 3.13.4 encontramos también la siguiente afirmación. Sutasya pungsam surira shamasya navagyasa subrimhiriti dyutrataha tata gunanu shravanam mukunda padaravindam virayeshu yesham. La persona que después de enormes esfuerzos llega a poseer una gran erudición en las escrituras védicas adquiere sin duda mucha fama. Sin embargo, es ciertamente superior el que siempre está escuchando y cantando dentro de su corazón las glorias de los pies del loto de Mukunda. Bueno, es un significado largo, seguimos. El Narayana Vyuha Stava dice, Naham brahmapi bhuyasam tvata bhakti rahito hare tvayi bhaktas dukitopi bhuyasam janma janmasu. No aspiro a nacer como brahmana. Si ese brahmana es devoto del Señor, me sentiría satisfecho de nacer como un simple insecto si se me diera la oportunidad de vivir en casa de un devoto. Hare Krishna. Entonces no hay que matar esos insectos. Sí, están por su calma, están ahí, por la misericordia del Señor. ¿No? Aparecen en el templo, hormigas, mosquitos. Todo. Alguien me contó una vez que cuando, ¿cómo se llamaba el sirviente de Prabhupada? Que escribió, ¿cómo se llama? Harisa. Me contó una historia que alguien dijo que Harisa le contó esa historia. ¿No? Él estaba preparando la cama de Srila Prabhupada, ¿no? En Mayapur. No, y bueno, Prabhupada siempre también usaba un mosquitero y todo. Entonces Prabhupada estaba observando a su sirviente así, preparando la cama, ¿no es cierto? No, y al final Harisauri descubrió, había mosquitos ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces entró, lo agarró con mucho cuidado, no así, ¿no? Sino que lo agarró así muy cuidadosamente, salió, abrió la puerta y lo echó y dijo, Hare Krishna. Y Prabhupada había observado todo esto, ¿no es cierto? Entonces Prabhupada dijo, anteriormente lo hubieras matado así nomás, sin ninguna consideración. Pero ahora tienes un corazón purificado. ¿Sí? Y otra historia con respecto a insectos, lo conté el otro día. ¿Sí? Prabhupada estaba tomando prasadam un día, ¿no? Y Harisauri descubrió que habían hormigas que están subiendo ahí, ¿no es cierto?, al plato. Y estaba muy preocupado, quería sacar los mosquitos. ¿Qué estoy diciendo?
las hormigas. ¿No? Y Pava dijo, comen poco. Srila Prabhupada, ¿qué? ¿Alguna pregunta? Parece que ya sobrepasamos el tiempo, ¿no? Nadie me indicó nada. ¿Sí? Bueno, quizás alguna pregunta. ¿Podría hacer una pregunta sobre Ramananda Roy? Sí, claro. Porque se dice que Ramananda Roy era un shudra, ¿no? O sea, para los que vienen por primera vez, una persona que es un trabajador o una clase no tan intelectual, pero sin embargo tenía mucho dinero, tenía sirvientes, y uno siempre se imagina, cuando se habla de shudra, alguien que no tiene dinero, que no tiene mucha educación, pero sin embargo Ramananda Bueno, Roy, supongo que Prabhupada lo empoderó, ¿no? claro, tenía como educación, dinero y venía como en un palanquín y era todo. ¿Qué más? No, eso, entonces no entendía cómo se le consideraba un shudra, porque yo pensaba que era como más vaisha o más kshatriya, pero es un detalle, ¿no? Eso lo tenían que haber leído antes, porque se explica al comienzo. Eso no hay que verlo fuera del contexto. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? A veces los devotos hacen preguntas así, y sin conocer el contexto, es difícil, bueno, prefiero no responder. ¿Ah? ¿Sí? Parecía que querías decir algo, ¿no? Pero querías decir algo, ¿no? ¿No? Ah, sorry. ¿Algo más? Ajá. Ah, sí. Usted está hablando de la fama de los devotos, por ejemplo, Prabhupada está hablando de la fama, ¿no? se explica, ¿Mm? por ejemplo, Prabhupada, yo creo que su fama va a trascender milenios. Y la fama del Prabhupada está incrementando, ¿no? Anteriormente, cuando estábamos con, bueno, los primeros devotos que estaban con Srila Prabhupada, no conocía ninguna etiqueta así védica y todo eso, ¿no? Sí, escuché una vez que escuché en el comienzo en Nueva York, ¿no? A veces Prabhupada estaba esperando en la cola ir al baño, ¿no? O sea, entre otros más, que, bueno, sus futuros discípulos, con la de gamsa encima del brazo, estaba Prabhupada esperando que terminen, ¿no es cierto? ¿No? Y lo llamaban Swamiji, ¿no? Swamiji. Es muy común cuando uno va a la India y está vestido en ese color, todo el mundo dice Swamiji, Swamiji, Swamiji. No es una cosa muy, ¿no? Mucho respeto, es como más una, no sé, ¿se entiende lo que digo? Sí. ¿No? Y después, ¿no? Se dan cuenta que más y más que Prabhupada es una persona muy extraordinaria y seguía creciendo, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Yo he mencionado eso muchas veces. Hay un vídeo de Srila Prabhupada en blanco y negro. ¿No? Y Prabhupada está sentado ahí. No tiene tono el vídeo. ¿Sí? ¿Sí? Prabhupada está solo sentado ahí, mirando así. Y uno puede quedarse ahí mirando, aunque no dice nada, ¿no es cierto? Es tan impresionante. ¿No? No sé, bueno, capaz alguien ha visto ese vídeo. Creo que es Nueva York también. ¿Ah? Bueno, y a través de la historia védica vemos que, por ejemplo, devotos han pasado miles de años y siguen siendo famosos y cada vez más famosos. Ya, como Jesucristo, después de 2000 años todavía se conoce. Esas son las verdaderas personas famosas. O Buda, hace 3000 años. ¿Sí? Krishna, aquí apareció hace 5000 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Todas esas personas, ¿no? En realidad, ¿no? Prabhupada decía que, ¿no? Mahabharata, ¿no? Es la historia de Bharata. ¿No? Están cambiando el nombre en la India. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué fue el punto? Bueno, la pregunta La fama. comparación Yeah. y compratista. Cuando nosotros queremos ¿Compratista? fama, habla de la fama de los devotos, Sí. y por otra parte está pratista, que uno quiere fama, que uno quiere mostrarse, destacarse. Yeah. Cuando usted, yo las primeras veces que usted venía acá, que yo lo vi acá en Chile, usted hablaba mucho de los yuyos. ¿Recuerda
cuando hablaba de los yuyos, que acá en Chile lo conocemos como malezas, que crecen con la planta. Acá no dicen yuyos. Acá no dicen yuyos. ¿De dónde saqué eso entonces? ¿Sí? Capaz en el sur de Argentina se conoce ese término. La maleza. ¿Maleza? La maleza. ¿Ah? En Uruguay le dicen yuyo. Yuyo. Entonces ahí viene. Ahí la aprendí. Un poco referirse a esa sutileza que quiere prestigio, fama, quiere llamar la atención, tener que destacarnos dentro del círculo de votos, con la fama que tienen realmente los demás. Baba daba el ejemplo del Mahatma, ¿no? Mahatma, gran alma. Gran alma no significa que uno es inflado, no sé, está inflado, como un balón, ¿sí? ¿No? Sino que Pablo explicaba, Mahatma en realidad es una persona que ha asumido una posición muy insignificante, muy humilde, ¿no es cierto? ¿No? Y Krishna lo ha hecho grande, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Krishna lo ha hecho grande. Como Power entró, como Power decía, entrar como entrar como una aguja, salir con arado. ¿No es cierto? Como Power hacía, ¿no? Predicaba en Occidente y llevaba a los devotos a la India en el comienzo, ¿no? Y Lakshmi también, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso. Entró como, ¿no? Power entró impercibido. Nadie se da cuenta que ¿no? Había entrado una persona tan importante que iba a crear una revolución en el ámbito espiritual. Sí. ¿No? Y en el transcurso del tiempo los devotos empezaron a darle mucha más atención a ese devoto. ¿No? Wow. Empezaron a prestarle reverencia cada vez que los veían a Prabhupada. Todo el mundo bajaba, ¿no? Cuando Prabhupada solo abría la puerta, ¿no? Sí. Y todo el mundo preocupado para prestarle algún servicio a Srila Prabhupada. ¿Sí? Yo estuve una vez en Londres y me dieron el servicio de cuidar la puerta de Srila Prabhupada en el primer templo que tenía, Bury Place, ¿no? Y Prabhupada siempre tenía que salir al cuarto para ir al baño, ¿no? Entonces salía en gamcha, ¿no? Con gamcha en el hombro, ¿sí? Y recuerdo una vez Prabhupada salió y había un chico, un joven hindú, ¿no? Tan pronto que Prabhupada abrió la puerta, hizo el Dandavat ahí, ¿no? Enfrente de Prabhupada. Y Prabhupada se bajó y lo acarició, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí, la verdadera fama, las verdaderas grandes personalidades son Mahatmas, no políticos, ¿no? Hay un dicho, entre los políticos Gandhi fue un santo y entre los santos Gandhi fue un político. ¿Han escuchado eso? Sí. No sé si respondí la pregunta. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, entonces llegamos a un fin natural. Srila Prabhupada que, Sri Gonitai que, Chaitanya Charitamrita que, Su Santidad Bhakti Bhushan Swami ki. Srila Prabhupada que. ¿Sabe quién dice eso? Hemos llegado a un fin natural. Sachinanda Swami. Ya. Bueno, ya.